Empezamos. Bien, adelante entonces. Bueno, lo que vamos a presentar, en grupo, este, se enmarca en un trabajo, en una línea de trabajo que lleva más de 15 años, que es multidisciplinaria, donde iniciamos los trabajos Facultad de Ingeniería y Facultad de Agronomía, y después se unieron algunos grupos de Facultad de Ciencias. Comenzamos en el año 1998 con Facultad de Agronomía, donde se instalaron un par de cuencas en Tacuarembó. Luego se siguió con otros proyectos sobre los que no voy a entrar en gran detalle, que está publicado, es una publicación de la serie FPTA de línea. Y lo que vamos a presentar hoy parte de estas dos microcuencas de monte adulto, donde desde el 2005 se está haciendo un monitoreo sistemático de una microcuenca cubierta por plantación forestal adulta y otra por pasturas naturales. Y a partir de... Perdón. Y a partir de 2008 se incorporaron al proyecto otras dos microcuencas, donde en primer lugar hubo un periodo de calibración con ambas microcuencas cubiertas por pasturas y luego se efectuó la plantación. Entonces la estrategia del trabajo ha sido considerar como unidad de estudio pares de microcuencas, una con pastura natural para uso ganadero y la otra con cubierta por plantación forestal. Entonces estamos tomando como referencia de cambio el uso tradicional del suelo en el país. La metodología que hemos aplicado, bueno, se están monitoreando, por un lado, todas las variables del ciclo hidrológico que están enunciadas ahí: precipitación, caudal, nivel freático, temperatura, radiación solar, velocidad de viento, humedad relativa, contenido de humedad del suelo. En paralelo también se está haciendo un monitoreo de calidad de aguas y recientemente, en los últimos años, de macroinvertebrados acuáticos. Entonces ahí se levantan parámetros físico-químicos, concentración de nutrientes de importancia biológica, sedimento en las zonas inundables, comunidad potencial de macroinvertebrados bentónicos. Y también se está midiendo lo que es la pérdida o redistribución de suelo a nivel de cuenca, donde se está utilizando cesio 137 y carga de sedimentos en suspensión. Acá se muestra un poco las instalaciones para monitoreo del ciclo hidrológico. Estas son instalaciones para determinar cuánta agua llega al suelo y cuánto están interceptando las plantaciones forestales. Una estación meteorológica, instalaciones para medición de caudal, con vertederos de tipo triangular, medidas de la napa freática. Se construyeron especialmente piezómetros para ese fin, y contenido de humedad del suelo, que ahora se está registrando en forma continua. Para el contexto de lo que es el tema calidad, que está asociado al caudal, me pareció pertinente en esta jornada presentar algunos resultados de un indicador adimensional del ciclo del balance hídrico. Y entonces ahí, para interpretar los balances hídricos y el impacto del cambio de uso de los suelos, definimos este indicador adimensional como la diferencia entre el caudal que se genera en
una microcuenca con pasturas por unidad de área, menos el caudal que escurre en la microcuenca forestal también por unidad de área, y esto relacionado con la precipitación acumulada en el período. En la medida que no se puede hablar de valores de reducción de tipo constante, sino que están asociados a la precipitación acumulada caída en el período. Y entonces acá se muestran los balances anuales de octubre a septiembre, y lo que podemos ver que en un monte adulto, en general los valores de reducción del escurrimiento son del orden de un 15 a 20% de la precipitación acumulada en el período. Y si miramos la plantación joven, este fue el periodo en que no había plantación, o sea que está cercano a cero, no hay reducción, y lo que se planta vemos que comienza a tender a los mismos valores de reducción que teníamos en el caso del monte adulto. Entonces, enmarcado en las líneas generales de investigación en que se están realizando estos trabajos, a continuación ahora Jimena Alonso va a presentar lo que es el tema pérdida de suelo, y Franco Teixeira el tema de calidad de aguas y macroinvertebrados acuáticos. Hola, buenos días. Bueno, lo que tiene que ver con la línea de investigación en producción de sedimentos o pérdida de suelos es una línea más reciente dentro de este trabajo en hidrología forestal que comentaba Luis recién, que ya tiene muchos más años, y es una línea que últimamente se ha decidido, o se ha abordado con una estrategia que involucra estos 3 puntos, ¿sí? Para lo que tiene que ver, digamos, tratando de ir al objetivo final, que sería tener alguna herramienta de modelación, una herramienta que nos permita simular a nivel de cuenca lo que es la producción de sedimentos, lo que se ha elegido como determinación de la carga de sedimentos son 2 alternativas que tienen que ver con recoger datos para validar esos modelos, ¿no? Y bueno, dejando un poco de lado lo que fue la idea original de establecer parcelas de escurrimiento, que fue lo que se hizo al principio de la línea de investigación, por digamos, recomendación de quienes trabajan en esos temas, hemos abordado, por un lado, lo que tiene que ver con la técnica de radionucleidos ambientales, ¿sí? Que, bueno, tiene, digamos, una extensa trayectoria de investigación en el mundo sobre ese tema. En particular en la región, Chile fundamentalmente lidera la investigación relacionada a esta técnica, y ellos nos han orientado un poco hacia este trabajo. Entonces, bueno, básicamente se ha elegido como radionucleido para trabajar, digamos, dentro de los que están verificados que se puede trabajar, que son el berilio 7, el plomo 210, que son ambos radionucleidos ambientales, o sea, presentes naturalmente en el entorno. Se ha elegido el cesio 137, ¿sí? Este es un radionucleido de origen antrópico, digamos, tiene depositado a raíz de las pruebas nucleares y de las explosiones nucleares. Y tiene la ventaja para Uruguay, que es un buen indicador, porque fue depositado previo a la expansión forestal de nuestro país. Entonces los suelos de nuestro país tendrían un nivel de referencia sin forestación. Luego tuvimos este cambio de uso de suelo, y bueno, eso lo hace un buen indicador, en particular para nuestro país, cosa que no sucede en Chile, por ejemplo, que tenía grandes cantidades de monte nativo y luego fue sustituido. Como no es el caso aquí, es un buen indicador. Esta técnica tiene que ver con muestrear los suelos, ¿sí? En el perfil del suelo, realizar muestreos durante el tiempo que el monte está implantado y luego de la cosecha, aproximadamente un año después. La actividad del radionucleido se mide, digamos, por espectrometría gamma con un detector de germanio ultrapuro. Esto lo hace el laboratorio del Centro de Investigaciones Nucleares de Facultad de Ciencias. Se determina entonces la actividad del radionucleido en las distintas profundidades del perfil. Y con eso, bueno, un postprocesamiento de esta información que nos permite asociar
valores de todo el perfil, y luego utilización de modelos de conversión actividad-erosión, ¿sí? Digamos, con valores de la actividad del radionucleido en el perfil de una ladera, uno puede ver si este radionucleido se incrementó en el suelo o disminuyó. Un incremento está asociado a sedimentación, ¿sí? Porque tuve más aporte de sedimentos, por lo tanto más valor en la columna de suelo, y un decrecimiento a valores de erosión. Entonces, evaluado en la ladera nos permite tener una idea de qué sucedió en esa ladera, si hubo erosión en la zona alta, en la zona media y probablemente más sedimentación en la zona baja. Esa es una de las líneas que estamos abordando. La otra tiene que ver con determinación de la carga de sólidos, ¿sí? Con muestreos continuos, con muestreador de agua colocado en el cauce, asociar esos valores de caudal a turbidez, que también se mide en forma continua, y calibrar eso con valores de sólidos suspendidos totales para determinar la carga. Y bueno, finalmente lo que les decía, el objetivo final, poder llegar a manejar una herramienta de modelación de estos procesos que nos permita estimar a nivel de cuenca la carga producida de sedimentos. Bien, en el caso particular de una de las microcuencas que se está trabajando en este proyecto que comentaba Luis, se eligió realizar muestreos de este radioisótopo de cesio 137 en 2 grillas bastante amplias. Esto está enmarcado en la tesis de maestría de Gabriel Peraza, que trabaja también en el equipo, con el objetivo de optimizar el muestreo, o sea, determinar parámetros que nos ayuden a optimizar este muestreo. El muestreo y lo que es la determinación de la actividad del cesio son actividades muy laboriosas y muy costosas a nivel de recursos humanos y económicos. El detector tiene, digamos, unos requerimientos de uso bastante intensivos, y además del costo económico tiene un costo en tiempo, ¿sí? El análisis de unas 70 muestras nos ha llevado año y pico, entonces es una técnica que hay que optimizar. Se está optimizando entonces con esta digamos, grilla de muestreo, digamos, el espaciamiento mínimo necesario para una buena determinación de la actividad del radioisótopo a nivel de la cuenca. También se está tratando de trabajar en el uso forestal, es bastante particular porque la forma de plantación no es lo mismo si uno muestrea en la fila que en la entrefila, entonces eso también son características que se están abordando en este estudio. Y bueno, por ahora esos son los datos que estamos teniendo del muestreo, el muestreo ya se realizó, pero se está procesando. Más o menos lo que ven es el nivel de actividad en suelo de las distintas coberturas, ¿sí? En lo que es entre fila y campo natural. Como es lógico, ¿no? El lugar de acumulación de suelo, la fila tiene valores más altos, asociados a mayor suelo que en superficie tenía mayor cantidad de cesio, en la entrefila valores un poco más bajos, y valores intermedios, lo que es el campo natural, ¿sí? Estoy usando esto. No quiere. Se congeló. A ver con esta. No. Ahí, es así. Bien, el muestreo, no sé si vale mucho, pero para comentarles de cómo se realiza, en principio es necesario tener una distribución del cesio en el perfil del suelo, ¿sí? Para asociar lo que son los niveles de referencia. Se ubica un lugar que haya tenido, que sea, digamos, de pendiente lo más parecida a 0, con nula intervención, y se determinan los niveles de cesio en ese perfil de suelo, ¿sí? Esa, digamos, decrecimiento, esa tasa de crecimiento es lo que nos da los parámetros de referencia para aplicar los modelos de conversión. Y bueno, ese muestreo se realiza entonces en profundidades cada 5 centímetros y se van analizando. Como resultado digamos, del proyecto actual, todavía no estamos en condiciones de hablar, pero sí de una microcuenca que se trabajó en el marco de un FPTA, que terminó hace ya un par de años, y de un CSIC. Los valores determinados en microcuencas forestales también, 2 microcuencas que se cosecharon por allá por el año 2011. Se determinaron esas digamos, tasas de producción de sedimentos, ¿sí? Lo que era en la etapa pre-cosecha, o sea, todos los años desde que se había depositado ese material sobre el suelo y había estado primero cubierto por campo natural y luego
por un ciclo de deforestación, la tasa de producción de sedimentos está estimada en 1.8 toneladas por hectárea año. Luego de que se cosechó el monte, la tasa de producción de sedimentos en esa etapa pasó a ser del doble, aproximadamente un orden del doble, 3,9 toneladas por hectárea año, ¿sí? Por las dudas. Bien, la otra línea que les comentaba es determinar clásicamente la carga de sólidos en suspensión en el cauce, y eso, como les decía, se está haciendo con un muestreo automático. Este tipo de muestreador tiene la versatilidad de que uno puede disparar el muestreo ya sea por tiempo o por caudal, que es bien interesante para este tipo de aplicaciones, o por nivel de turbidez también. Cuando uno detecta niveles de turbidez se puede disparar el muestreo, y nosotros lo estamos haciendo actualmente por, digamos, un paso diario, todos los días un muestreo, o cuando se dispara un evento de un caudal mayor a un determinado caudal de referencia, ¿sí? En ese caso cada 3 horas. Es importante saber que para poder optimizar este tipo de muestreos uno tiene que tener un conocimiento bastante importante de cómo es la respuesta hidrológica de la cuenca, ¿sí? Cuando uno quiere muestrear, digamos, la evolución, la respuesta de este tipo de parámetros como el de sólidos en suspensión, tiene que saber básicamente cuánto tiempo demora la cuenca luego de un evento de precipitación en responder y cuánto demora luego en vaciar, digamos, el caudal máximo, ¿sí? Para poder tener una buena descripción en lo que es el hidrograma de caudal de los sólidos. Luego se instaló el sensor de turbidez, así que tenemos medición continua entonces de este parámetro. Y lo que se está llevando a cabo ahora es la relación caudal-sólidos, ¿sí? Calibrando esa relación sólidos-turbidez, poder asociar a todos los caudales medidos, a la serie continua, qué valores de carga de sólidos se están teniendo. Esto es una muestra porque todavía no está, son resultados preliminares, pero ahí pueden ver en azul lo que sería el hidrograma de caudales en la cuenca forestada, y en rojo se ven los valores de turbidez, ¿sí? En NTU, cómo evolucionan. Si uno mira un poco más de cerca puede ver incluso el desfasaje entre los picos, cómo se da un poquito antes el pico de turbidez que el pico de caudal. Y lo que está abajo representa la relación entre ambos parámetros, cómo va variando según las épocas de flujo base, el momento en que va aumentando el caudal y el momento en que va disminuyendo. Y se repiten esas relaciones, son bastante, digamos, en los distintos hidrogramas, la relación entre ambas variables se va repitiendo según las etapas de respuesta de la cuenca. O sea que ese es el análisis que estamos haciendo para poder generar esa asociación. Bueno, ahí hay una imagen de lo que es el muestreador. Bien, y yendo un poco a la última etapa, lo que se está avanzando en modelación hidrológica. Digamos, la modelación hidrológica se han elegido estos dos modelos en particular para su aplicación. Lo que tiene que ver con este proceso de erosión y de transporte de sedimentos siempre involucra la calibración previa de un módulo hidrológico, ¿sí? Primero necesitamos saber cómo se transporta el agua en la cuenca para luego asociarle el parámetro de sólidos asociado al caudal. Y bueno, en ese sentido, teniendo la información registrada meteorológica en la cuenca y ya calibrados los módulos de simulación del transporte de agua, se han aplicado estos dos modelos, que son el GTRAN y el SWAT. El GTRAN es un modelo de base física, ¿sí? Puramente de base física y espacialmente distribuido, o sea que maneja las ecuaciones físicas que rigen el transporte de agua y de sedimentos celda a celda, que uno defina. Mientras que el SWAT es un modelo semidistribuido, se mueve más por unidades de respuesta y no tanto a nivel puntual, y tiene una base entre física y conceptual, ¿sí? que describe más simplificadamente los procesos tanto de transporte de agua como de sedimentos y el resto de los módulos que tiene. Y bueno, en base a la experiencia que estamos teniendo de implementación de este modelo, la determinación los procesos que rigen cada uno son un poco distintos. Como les decía, el GTRAN tiene más base física, entonces le importa un poco más el detalle de cómo se da el proceso de erosión, entonces considera lo que es el impacto de la gota de agua sobre el suelo y luego sí el escurrimiento superficial, mientras que el SWAT
simula el escurrimiento superficial, digamos, el transporte de sedimentos asociado al escurrimiento superficial utilizando el modelo MUSLE, la USLE modificada, ¿sí? Donde en lugar de considerar la erodibilidad, la erosividad de la lluvia, se considera la erosividad del escurrimiento, justamente. Eso es, capaz que para muchos de ustedes es obvio, pero por las dudas. Y bueno, en base a esa implementación que les decía, estamos determinando cuáles son los parámetros en los que hay que fijar. Los dos modelos tienen decenas de parámetros y en base a esta experiencia estamos un poco tratando de ajustar, ponerle el ojo a los parámetros más importantes, ¿no? Que en este caso son bien parecidos para los dos, tienen que ver con la conductividad hidráulica de saturación, la rugosidad, en el caso del Gitran, rugosidad superficial, y en el caso de los dos, rugosidad en el canal, y los coeficientes de erodibilidad asociados a los dos procesos que maneja el Gitran y a la ecuación MUSLE que maneja el SWAT. El SWAT es un modelo seguramente más conocido por ustedes, pero bueno, que estamos validando en el caso de estas cuencas. Esto es un poco la implementación de los dos, que digamos que manejan el mismo tipo de información de base, modelos digitales de terreno, coberturas de uso de suelo y de tipos de suelo, ¿sí? Y bueno, en base a eso es que se están implementando ambos modelos. Estos son resultados asociados al modelo Gitran para otras cuencas que fueron parte del proyecto FPTA y parte de un proyecto CSIC, donde se ven cómo es la respuesta digamos, en la primera gráfica se ve lo que fue la precipitación durante un periodo de tiempo, en este caso desde el 2008 al 2013. En la segunda gráfica se ve lo que es el escurrimiento asociado como respuesta de la cuenca a esos eventos de precipitación. Y la tercera gráfica nos muestra la respuesta de producción de sedimentos de la cuenca asociados a cada uno de esos eventos de escorrentía. Esta cuenca, que estaba en el periodo de madurez del monte forestal de eucaliptus, se puede determinar un coeficiente de escorrentía, o sea, la relación escurrimiento-precipitación promedio en los años de registro que tuvimos de 23%, ¿sí? Y la producción media durante ese periodo de sedimentos en 1.6 toneladas por hectárea año, que si recuerdan de la técnica de cesio, es el orden, o sea, era muy parecido el valor, 1.8 andaba ahí, ¿sí? Bueno, entonces en esto estamos en proceso en lo que tiene que ver con pérdida de suelo. Ya definido el potencial que tiene la técnica del cesio 137 para suelos forestados, porque era una incógnita cuando empezamos a usar la técnica, si realmente íbamos a poder utilizarla, y validando lo que tiene que ver con optimizar el muestreo, ¿sí? De qué forma hacer el muestreo que digamos, mínimo necesario para una buena descripción de la actividad del radioisótopo. Bueno, se está avanzando en la modelación de la producción de sedimentos y la siguiente etapa, la que estamos emprendiendo ahora, es comparar, digamos, para poder validar lo que sea modelación, comparar las tasas de producción de sedimentos obtenidas mediante estas dos técnicas, que básicamente es lo que estamos avanzando ahora. Y finalmente les quería comentar, en la misma línea, pero yendo un pasito más allá, estamos participando en un proyecto de varios países de Latinoamérica con la Agencia Internacional de Energía Atómica, un proyecto que está liderado por Chile y también con una fuerte participación de Brasil, en el cual el objetivo va más allá de la determinación de la cantidad de sedimentos que se produce y apunta a la determinación del origen de esos sedimentos. O sea, si tengo varios usos en la cuenca, bueno, ¿en qué proporción cada uno de esos usos alimenta la producción de sedimentos total que yo puedo medir a la salida de la cuenca? Y bueno, esto se está haciendo mediante una técnica que involucra la determinación de ácidos grasos, de los compuestos isotópicos de carbono, ¿sí? Y básicamente involucra muestrear las distintas fuentes que yo tengo en la cuenca, los distintos usos, ¿sí? En el caso de las microcuencas nuestras, los distintos tipos de pastura que hay en la microcuenca y la forestación. Luego, cuando estamos en la etapa de cosecha, se muestrea también la caminería.
y se muestrea el subsuelo o el suelo que queda luego de la cosecha, y un muestreo de lo que sería la mezcla, que es la producción de sedimentos a la salida de la cuenca, ¿sí? Donde ya tengo integrados los sedimentos que vienen de los distintos orígenes, ¿sí? En periodos, originalmente eran mensuales, pero con lo poquito que ha estado lloviendo van a terminar siendo semestrales o anuales porque no juntamos. Esas muestras se hace la determinación de ácidos grasos y uno sabe qué, digamos, cantidad de cada compuesto isotópico hay en cada una de las muestras. Y en base a esa correlación, ¿sí? Digamos, de qué proporción se determina en definitiva la proporción de sedimentos que viene de cada una de esas composiciones particulares isotópicas. O sea, a cada fuente se le asigna, mediante la determinación de ácidos grasos, una composición isotópica particular, ¿sí? Y la mezcla tendrá una composición que viene de cada una de esas proporciones. Esa es la idea de la técnica. Y bueno, eso la estamos llevando adelante con eso, ¿no? Con los muestreos en fuente, que es lo que muestra la imagen superior, y en el cauce, con una trampa de sedimentos, que está, bueno, es lo que les decía, funciona bastante bien con concentraciones de sólidos en suspensión mayores a 100 miligramos por litro, que no son las típicas de los eventos pequeños. Y bueno, ahí vamos acumulando el sedimento que luego pasa a ser la muestra de mezcla, digamos. Así que bueno, estas son las líneas en las que estamos trabajando. Era más mostrarle en lo que estamos que resultados, digamos, acabados, que todavía no había mucho. Y bueno, y seguimos con más de calidad. Vos tenés el... Sí. ¿Se escucha? Sí. ¿Cuántos minutos tengo? Está. Yo voy a presentar un pantallazo general de análisis que estamos haciendo en los dos pares de cuenca que presentó Luis al principio, que involucra un montón de gente y tesis que o sea, parte del grupo de investigación y tesistas de grado y posgrado. Voy a mostrar datos referentes a calidad de agua, pero, o sea, cosas resumidas voy a mostrar, ¿no? Y otras referidos a descomposición de materia orgánica en el sistema acuático y sobre macroinvertebrados también. Yendo directo, ¿no? O sea, las metodologías y todo, después podemos hablarlas, pero bueno, lo que muestra acá es, con los dibujitos, estas son el primer par de cuencas, que son dos cuencas más grandes que estas, el que es solo pastura y el que es forestación, y se muestran los valores de fósforo total, ¿no? Los valores, esto es la mediana y los extremos, y podemos ver, o sea, coincide con los datos que vienen mostrando también, ¿no? En general, o sea, todos los forestados y no forestados están por encima de los 25 microgramos por litro, y en algunos casos se excede, y los extremos aparecen en ambas cuencas en las cuencas forestadas. Son datos muy generales, ¿no? O sea, esto involucra unos 10 muestreos más o menos, no puse ahí, pero son 8 o 10 muestreos a lo largo de 1 año y medio, 2 años. Acá podemos ver, esto es una clasificación que hoy mostraban valores para lagos, pero lo de los arroyos son un poco diferentes en cuanto a determinación de oligotróficos, mesotróficos y eutróficos, ¿no? O sea, la mayoría de los valores medidos están dentro de un rango mesotrófico, o sea, no tienen pero tenemos valores muy altos para fósforo también en agua en relación a la mediana, ¿no? a la distribución de los datos. En cuanto al nitrógeno total, sucede algo similar. La mayor parte de los datos están distribuidos dentro de lo que serían mesotrófico,
un poco independiente acá no se observa nada muy claro en cuanto a la forestación, ¿no? Las cuencas más pequeñas son las que presentaron valores más elevados de nitrógeno total. Aquí muestra una relación entre nitrógeno y fósforo para evaluar una evaluación simple de, bueno, ver cuál es el nutriente limitante en estos sistemas, y lo que nos muestra es que en realidad en la mayoría de los casos de todos los muestreos el nutriente limitante ha sido el fósforo. O sea, esto quiere decir que lo que está necesitando el sistema para tener una explosión, por ejemplo, de microalgas es fósforo, ¿no? O sea, no es un tema de nitrógeno. O sea, esto nos da una pauta de que si dejamos que llegue más fósforo, vamos a tener una respuesta más rápida del sistema. Bueno, con todo lo que mostró Perdomo hoy, esto es una cuenta muy básica con... estos son, hice un análisis de gramos por día por hectárea de pérdida, digamos, de nitrógeno y fósforo. Esto está hecho en momentos puntuales, es muy básico el muestreo el análisis, digamos, es muy preliminar, pero son, el día del muestreo tenemos el valor de nutrientes en agua, de los totales y de los totales disueltos, y tenemos el caudal y el área de la cuenca, ¿no? Entonces está hecho para esa serie de muestreos el valor puntual. Cabe resaltar un par de cosas nomás. O sea, la mayor parte del nitrógeno y del fósforo disueltos, que son los verdes, o sea, la mayor parte de la carga es en disueltos, digamos, tanto nitrógeno como fósforo. Y bueno, lo de fósforo es lo que también se viene mostrando y lo que mostraba, perdón. Esto cabe recalcar que esto no es que venga aumentando en el tiempo, sino como son muestreos puntuales, dependía del caudal que había ese día, y los caudales que estamos hablando son caudales de base, estas son las cuencas más grandes, caudales muy bajos. O sea, aquí no hay ningún pico, no tenía el dato de ningún pico, y lo mismo para las cuencas pequeñas sucede algo similar, donde también la mayor parte del fósforo está en forma de fósforo disuelto, digamos, y también con caudales de base muy bajitos, ¿no? Son cuencas que tienen muy poco caudal. Es como una primera caracterización en este sentido de totales y disueltos. También son similares a datos que se están encontrando en otros arroyos en Florida, por ejemplo. Otro abordaje que instalamos en los arroyos es un análisis para evaluar, o sea, más a nivel de funcionamiento ecosistémico, que es la degradación de materia orgánica en el sistema, ¿no? Voy a contarles con la otra. Esto es lo que ven acá, son bolsitas que se colocan con distintos sustratos de materia orgánica. En este caso el experimento era con junco, con Sconoplectus, perdón, no es un junco, y con hojas de eucaliptus. Aquí tengo, es una forma de evaluar cuánto tiempo se da el proceso de descomposición en el sistema, ya que responde tanto a la comunidad. Nosotros teníamos un sistema que deja responder, es un efecto, digamos, de tanto comunidad bacteriana, hongos y macroinvertebrados, ¿no? Y lo otro que afecta también es el flujo en el río. Acá les traje para mostrarles lo que fue en esta etapa. Esto tenemos datos hasta, son muestreos que se hicieron durante un año, sacando muestras una vez por mes. Y acá está la pérdida de biomasa en lo instalado con hojas de eucaliptus. Para los sistemas, los dos sistemas que quedan abajo son los no forestados, digamos, y los forestados son los que quedan arriba. En esta primer pantallazo
se podría estar viendo que hay una mayor tasa de descomposición, una mayor pérdida, mejor dicho, de porcentaje de biomasa de la hoja de eucalipto en los sistemas no forestados. Esto se puede ver a muchos factores, como por ejemplo factores físicos como el caudal, pero también se puede ver a que haya la presencia de una comunidad de macroinvertebrados diferente, afectados por la calidad del agua, por ejemplo. Y en ese sentido, mirando la comunidad de macroinvertebrados, esto es la variación en el tiempo, es un análisis muy preliminar. Tenemos los dos arroyos no forestados y los dos arroyos forestados, digamos, estos son los pares grandes y las cuencas chicas. Una característica que apareció a primera vista fue que los sistemas tenían una gran dominancia, una gran abundancia de oligoquetos, que son indicadores, digamos, generalmente tienen altas abundancias de sistemas con baja calidad de agua, mientras que hay una gran proporción de efemerópteros en los sistemas no forestados. Esto es un primer análisis cuando hay varias cosas acá para hilar fino, digamos, pero eso es algo muy, muy simple. O sea, tenemos una comunidad que va cambiando entre los arroyos y está caracterizada por animales que soportan, por ejemplo, oligoquetos, soportan mayor cantidad de materia orgánica, soportan menor concentración de oxígeno, a diferencia de los efemerópteros. Nos podría estar dando indicios de un impacto, digamos, a ese nivel. Sin embargo, en lo que es la tasa de descomposición, o sea, por más que esa comunidad esté cambiando, no hay una gran diferencia en la tasa de descomposición. O sea, el efecto que esa comunidad podría estar haciendo, una u otra comunidad, la que esté reemplazando, está teniendo como una función, digamos, similar en este proceso. Capaz que la similaridad se debe a otros procesos como los bacterianos, por ejemplo. Después hicimos un análisis que es poco usado, se ha usado muy poco acá en nuestro país, no sé, se ha usado cuántas veces, pero teníamos estos sistemas, vieron que los más pequeños tienen unos caudales muy bajos, entonces para evitar mucha diferencia entre los sistemas que estábamos muestreando y también para poder incorporar el posible efecto que tuviera la forestación en la crecida de los arroyos por reducción de caudales, lo que hicimos fue, en los litorales de los arroyos se muestreó sedimento que se puso a eclosionar, se puso en agua y se eclosionó la comunidad y se evaluó la comunidad de macroinvertebrado que crecía, que el banco, digamos, de semilla que había, por llamarlo de alguna manera, que había asociado a los litorales de esos arroyos. Esto es... bueno, acá hay un ejemplo, estos son, se sacaban en cada litoral, se sacaban 10 muestras de sedimento que eran incorporadas en estos baldecitos, donde se ponían con agua, se mantienen con oxigenadores y se va haciendo un muestreo del sistema que hicimos a los 4, a los 12, a los 18 días y hay más días todavía, pero ya tenían muy poco. Esto recién se están explorando estos datos, pero bueno, acá están comparando las dos cuencas pequeñas, las dos cuencas grandes, perdón. Acá la forestada mostró una mayor cantidad de individuos que eclosionaron a los 4 días que la no forestada. Y bueno, igual a lo largo de los días también hubo una diferencia en el decaimiento, digamos, de individuos que siguieron eclosionando, llegando, acá se llevó una menor cantidad a los 18 días. La composición de esa comunidad de macroinvertebrados difiere un poco, pero no traje un análisis muy fino de eso, pero pueden ver que ahora en el otro sistema, en los arroyos de cuencas pequeñas, el patrón es totalmente diferente. Esta tiene la misma escala que la anterior, ¿no? 5.000 individuos por metro cuadrado.
y vemos que el patrón es diferente y estos, o sea, capaz que son más similares que entre el forestado y no forestado que el anterior. Acá todavía no tenemos un análisis fino hecho de esto, porque aparte acá acá están todos los datos de todas esas muestras de sedimento que se sacaron juntas, o sea, acumuladas, ¿no? Porque en realidad tenemos para dividir también a distintas distancias del arroyo. Es un damero de 9 muestras, donde hay 3, 3 y 3, y ahora vamos a empezar a evaluar la que está más cerca del arroyo, la que está, o sea, por separado los datos para ver si un posible efecto de variaciones en las crecidas puede estar afectando a esa comunidad potencial de macroinvertebrados. Y bueno, a la vez que se hacían todos esos muestreos, ya sea el de descomposición y estos de comunidades potenciales, también se trabajó con la comunidad de macroinvertebrados en los arroyos, la que está en los sedimentos. Supongo que Rafael va a hablar bastante de eso. Y acá en realidad tenemos todas las muestras sacadas, pero todavía no tenemos ni una muestra analizada. Hay muestras mensuales sacadas, son 5 muestras por arroyo, son 20 muestras por cada vez y tenemos como un año de muestreo, así que tenemos mucha muestra acumulada, pero hasta ahora hemos llegado a analizar la parte anterior, digamos. Bueno, es eso. Un rato.